Bueno, siguiente circuito, vamos a sacar el circuito de Thevenin y el de Norton. Primero vamos a ver que pues por aquí va a estar nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, este voltaje de Thevenin coincide con estos dos nodos. Entonces, el voltaje que esté en esta resistencia de 6 ohms va a ser mi voltaje de Thevenin. Entonces podemos redibujar de nuevo el circuito eh, con solo la parte que nos interesa. Ampere. Entonces así nos quedaría nuestro circuito redibujado, ¿no? Pues aquí ya podemos ver que aquí tenemos pues esta fuente de corriente que nos va a empujar una corriente así. Nosotros podemos proponer que este lado pase a tener una corriente y así esa misma corriente vaya a pasar a través de estas dos resistencias. Entonces, si a esta corriente que está pasando por aquí le ponemos I y esto es 1 ampere, eso significa que esta corriente que va a pasar por acá va a ser I más 1 ampere. Entonces, para encontrar el valor de I, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. La ley de Kirchhoff de voltaje en el mismo sentido de la corriente, en sentido así antihorario. Entonces, aquí vamos a tener que 6 y 6 por I más, como estas dos resistencias están en serie, las puedo juntar en una. 12 por I más 1 más 12 volt debe ser igual a 0. Resolviendo esto voy a tener que I va a ser igual a menos 4 tercios de ampere. Eso significa que mi voltaje de Thevenin va a ser porque el voltaje de Thevenin lo estoy tomando de mayor a menor potencial, entonces la corriente va a ir hacia el otro lado acá para sacar el voltaje, menos el valor de la corriente que encontramos, menos 4 tercios de ampere más 1 ampere por la resistencia. Entonces el voltaje de Thevenin nos quedaría en 2 volts. Entonces ahora ya tengo mi voltaje. Lo que falta es sacar la corriente en cortocircuito. Entonces para eso voy a redibujar de nuevo el circuito. Aunque también hay otra manera de sacar la resistencia de Thevenin, aparte de sacar la corriente en corto. Pero ya lo veré ahorita eso. Entonces, pues tenemos estos dos cables y los vamos a unir. Y así, aquí está una corriente en corto. Hay que observar que pues aquí nos quedó una resistencia. Y pues aquí, como en el circuito anterior, como habíamos redibujado el circuito, aquí está entrando
eh, una corriente y nosotros propusimos también que por aquí pasara una que se llame I. Entonces por acá va a entrar I más 1, pero dado a que esta resistencia está en corto, por aquí no va a pasar corriente porque la corriente va a tender a fluir por donde no haya resistencia. Entonces la corriente se va a mover así y luego va a entrar de nuevo aquí. O sea, por esta resistencia no va a pasar corriente. Y nuestra corriente en corto está en sentido opuesto a la corriente que propusimos. Entonces vamos a hallar el valor de I aplicando como lo hicimos ahorita, ley de Kirchhoff de voltaje en sentido antihorario. Entonces tenemos con la ley de Kirchhoff de voltaje 6I más, aquí sí está, son las resistencias, 6 por I más 1 más 12 debe ser igual a 0, nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces resolviendo esto voy a tener que I va a ser igual a 3 medios de ampere. Entonces mi corriente en corto va a ser igual a eso menos, bueno, a la corriente en sentido opuesto. Es I más 1, queda 1 medio de ampere. Y esa es mi corriente en corto. Entonces, para encontrar la resistencia de Thevenin, aplicamos la ley de Ohm. Ya tenemos el voltaje de Thevenin y también la resistencia de Thevenin. Entonces, tengo que dividir 2 entre 1 medio de ampere. Eso me da 4 ohms. Entonces aquí ya puedo redibujar voy a ponerlos aquí, mi circuito de Thevenin. De Thevenin. Y aquí la fuente de corriente sería de 1 medio ampere. Resistencia en paralelo. De 4 ohms. Norton. Pero ya he mencionado que por como tenemos dos fuentes independientes de variables, podemos resolverlos. Podemos sacar la resistencia de Thevenin de la siguiente forma. Redibujamos el circuito sin esas fuentes y es como quedaría así, ¿no? 6 ohms. Aquí debería estar la fuente de corriente, pero no está. Aquí debería estar la fuente de voltaje, pero tampoco está. Lo que sí dibujamos son nuestras resistencias, 6 y 6. Los dos cables que están al aire. Y entonces para sacar nuestra resistencia de Thevenin, pues nomás tenemos que hacer la suma de los inversos de las resistencias. Esas resistencias están en serie, entonces puedo juntarlas, sumarlas, serían 12. Entonces el inverso de 12 más el inverso de 6 y sumar 4
ohms. Y así es otra forma de sacar la resistencia de T.